Bienvenidos al canal educativo de la Escuela Militar de Medicina de México. A ver, ¿alguna vez nos hemos detenido a pensar por qué hacemos lo que hacemos en la práctica clínica? ¿Qué es lo que realmente separa una corazonada bien intencionada de un tratamiento validado por la ciencia? Pues justo de eso vamos a hablar hoy, de esa increíble revolución que nos llevó de una medicina de autoridad e intuición a una basada en evidencia rigurosa. Para entender bien esta transformación, este será nuestro mapa. Primero vamos a definir qué es este cambio de paradigma. Después nos echaremos un clavado a la historia para ver de dónde viene todo esto. Veremos cómo se formalizó, qué herramientas globales la sostienen hoy, como Cochrane y Grade, y cerraremos con su aplicación práctica y los mensajes clave que debemos llevarnos. Muy bien, empecemos por el principio. Vamos a definir un cambio que, créanme, reconfiguró la medicina moderna a un nivel tan profundo como lo hicieron los antibióticos o las vacunas. Y lo más interesante es que no se trata de una nueva molécula o un nuevo aparato, sino de algo mucho más poderoso, una nueva forma de pensar. La medicina basada en evidencias, OMB, como la conocemos, se define formalmente como el uso consciente, explícito y juicioso de la mejor evidencia científica que tenemos a la mano. Pero ojo, y esto es fundamental, no es una simple receta de cocina que nos dice qué hacer, para nada. Su verdadero poder está en la integración de tres pilares. La mejor evidencia que existe, sí, pero también la pericia del clínico y, muy importante, los valores y las preferencias de cada paciente. Ok, pero esta idea no salió de la nada, ¿verdad? Este cambio no fue de un día para otro. Así que viajemos un poco en el tiempo para explorar esos momentos clave, esos hitos que fueron construyendo el camino para esta verdadera revolución. Esta línea de tiempo nos cuenta una historia de más de 2 siglos y medio. Fíjense, todo arranca por allá de 1747, con un ensayo sobre el escorbuto que cambió las reglas del juego. Damos un salto enorme hasta 1972, cuando Archibald Cochrane le da el empuje filosófico. Pero el término MBE no nace hasta 1991 y casi de inmediato en el 93 se funda la colaboración Cochrane. Y para rematar, en el año 2000 se crea el sistema GRADE para poner orden y estandarizar la evaluación de toda esa evidencia. La historia empieza literalmente en alta mar. Imaginan esto, año 1747, a bordo del buque HMS Salisbury, el cirujano James Lind decide hacer algo que nadie había hecho. Realiza el primer ensayo clínico prospectivo y controlado de la historia moderna. ¿Cómo? Comparando de forma sistemática varios remedios para el escorbuto, y así demostró, sin lugar a dudas, que los cítricos funcionaban. Fue la primera vez que la metodología vencía a la simple opinión. 200 años después, el epidemiólogo Archibald Cochrane le dio al movimiento su base ética, su porqué. Su argumento, presentado en 1972, era tan simple como demoledor. Los recursos en salud siempre van a ser finitos. Por lo tanto, tenemos la obligación moral de usarlos únicamente en tratamientos cuya eficacia se haya demostrado con evaluaciones bien diseñadas. Así de claro. Muy bien. La crítica de Cochrane puso la base ética. La idea ya estaba en el aire. Pero para que esto pasara de ser una buena idea a un movimiento global, necesitaba un hogar académico, necesitaba una estructura formal. Y ese hogar lo encontró en Canadá. Aquí es donde entra la Universidad McMaster. En los años 80, el grupo de David Sackett tuvo una idea que hoy parece obvia, pero que en su momento fue radical. Crearon cursos de apreciación crítica. El objetivo, darle poder al médico. Enseñar a leer, a analizar y a juzgar la literatura por cuenta propia, en lugar de solo aceptar lo que decían los grandes expertos. Y entonces, en 1991, Gordon Guyatt le puso nombre y apellido, Medicina basada en la evidencia. Un año después, ¡pum!, un artículo en JAMA que se leyó casi como un manifiesto, hizo un llamado a un cambio de paradigma, declarándole la guerra a la intuición y a la experiencia no sistemática como las únicas guías de la práctica clínica. La revolución ya tenía nombre y había sido anunciada al mundo. Bueno, ya con el concepto y la filosofía en su lugar, hacía falta lo más importante: las herramientas para llevarlo a la práctica. Se necesitaba una infraestructura global para poder sintetizar y calificar toda la evidencia que se generaba. Y es aquí donde nacen dos pilares que usamos hasta el día de hoy. Una idea central, que es el corazón de la MB, es que no toda la evidencia vale lo mismo. La pirámide de la evidencia es la mejor forma de entenderlo. Nos da una jerarquía visual muy clara, poniendo en la cima los estudios que tienen menos probabilidad de error o sesgo. Y en la punta que encontramos, las revisiones sistemáticas y los metaanálisis. Básicamente, estudios de estudios que nos dan la visión más completa y confiable. Esta tabla nos lo desglosa. En el nivel I, confiabilidad máxima, las revisiones sistemáticas. Y hasta abajo, en el nivel V, confiabilidad mínima, tenemos las opiniones de expertos.
El mensaje es muy simple pero muy potente. Hay que darle prioridad a la información que ha pasado por los filtros más rigurosos para minimizar el sesgo. Ahora, si la evidencia de más alto nivel son las revisiones sistemáticas, la pregunta es, ¿quién las hace? Bueno, para eso, en 1993 se funda la colaboración Cochrane, en honor a Archie Cochrane, por supuesto. Su misión desde el día 1 ha sido crear y difundir estas revisiones, convirtiéndose en el estándar de oro a nivel mundial. Pero con tanta información, surgió otro problema. Había muchísimos sistemas para calificar la evidencia, y era una confusión total. Para poner orden, en el año 2000, se formó el grupo de trabajo GRADE. Su objetivo era claro: crear un sistema único, transparente y universal para graduar la calidad de la evidencia y, muy importante, la fuerza de las recomendaciones clínicas. Y aquí es donde está la verdadera genialidad del sistema GRADE. Y lo vemos en esta diapositiva. Separa de forma explícita dos cosas. Una es la calidad de la evidencia y otra muy distinta es la fuerza de la recomendación. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos tener evidencia de altísima calidad de que un medicamento funciona, pero aún así hacer una recomendación débil si, por ejemplo, los efectos adversos son muy graves, el costo es altísimo o simplemente no va con lo que el paciente quiere. Esa distinción es crucial. Y lo mejor de GRADE es que no es un sistema rígido, es increíblemente sofisticado. Permite, por ejemplo, que un ensayo clínico aleatorizado, nuestro estándar de oro, baje de calificación si tiene fallas metodológicas, pero también permite lo contrario, que un estudio observacional, que empieza más abajo en la pirámide, suba de categoría si demuestra un efecto de gran magnitud, o un claro gradiente dosis-respuesta. Es un sistema dinámico. Perfecto. Ya recorrimos la historia, vimos los conceptos y las herramientas. Ahora vamos a aterrizar todo esto. Juntemos las piezas del rompecabezas y veamos cómo se aplica en el mundo real. Y miren, esta infografía es una joya, porque resume todo este viaje de forma espectacular. A la izquierda, los 3 pilares que ya mencionamos: evidencia, experiencia clínica y valores del paciente. En el centro, gigante, la pirámide de la evidencia. Y a la derecha, la línea de tiempo que ya recorrimos. Y abajo, el sistema GRADE, esa herramienta que nos ayuda a pasar de los datos a una recomendación clínica sólida. Es de verdad la síntesis perfecta de todo el concepto. Pero la MBE no es algo que ya se terminó de escribir, sigue evolucionando, y el gran reto que tenemos ahora enfrente es inmenso. ¿Cómo pasamos de estos principios que se basan en promedios de grandes poblaciones a la nueva era de la medicina de precisión? La pregunta del millón es cómo vamos a usar herramientas como la inteligencia artificial para generar evidencia que sea útil para ese paciente único que tenemos enfrente. Por supuesto, toda esta revisión se ha construido sobre los hombros de gigantes, basándonos en la literatura fundacional y contemporánea que ha dado forma al campo de la medicina basada en la evidencia, para asegurar que el análisis sea tan riguroso como el tema lo merece. Este video fue producido por el general de brigada médico cirujano Humberto Carrasco Vargas. Muchas gracias por su atención.